Buenos días, bienvenidos al segundo congreso de FACIT, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación Remota, que en el marco de la semana de nuestra facultad se está llevando a cabo del 13 al 15 de octubre. En esta segunda edición del Congreso de FACIT se han preparado una serie de conferencias, talleres, clases demostrativas, todas relacionadas con el eje temático. La Universidad Pedagógica, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Errores matemáticos frecuentes en estudiantes de alto desempeño, impartida por el doctor Luis Armando Ramos Palacios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les recomendamos que durante la conferencia se debe tener presente las siguientes indicaciones. Agradeceremos no activar cámaras ni micrófonos por parte de los participantes, a menos que el conferencista así lo diga. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y así se transmitirán al conferencista en la ronda de preguntas y respuestas al final de la conferencia. La sesión está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del evento. A continuación, daremos lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista. El doctor Armando Luis, jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas actualmente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desde el año recién pasado. Así que tenemos un conferencista de casa. Así que eso nos da mucho más placer. Es doctor en educación por la Universidad de Extremadura, España. Tiene una maestría en educación matemática y profesor en matemáticas en el grado de licenciatura de nuestra Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Fue coordinador del programa de maestrías de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestro posgrado en el 2020. Docente de matemáticas de la Universidad Pedagógica en los cursos de álgebra, cálculo, teoría de números, geometría, trigonometría, evaluación de los aprendizajes, entre otros. Y tiene una expertise muy amplia en lo que es la evaluación. Docente de matemática en secundaria y media por más de 10 años. Profesor universitario de la Universidad de San Pedro Sula en las carreras de Ingeniería, Arquitectura, Administración de Empresas. Coordinador de currículum y evaluación del proyecto MIDE, encargado de la medición de rendimientos académicos en español, matemáticas para el país de 2005 al 2015. Es el autor de todos esos que organizó, lideró y pues entregó a nuestra sociedad estos estándares en matemáticas y español. Así que un mérito muy alto. Miembro fundador del proyecto Olimpiadas Hondureña de Matemática. Es el papá de las Olimpiadas. Siendo este proyecto la propuesta de tesis de maestría en lo que es la maestría en matemática educativa. En esta línea ha sido jefe de delegación y profesor tutor en múltiples competencias internacionales de Olimpiadas Matemáticas en Rusia, España, Portugal, Holanda, Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras. O sea que ha viajado por el mundo. Asesor, director de múltiples tesis de maestría de matemática educativa. Expositor en congresos internacionales como el ICME, que es un alto congreso de matemática educativa a nivel internacional. Ahí está, el Congreso Internacional ICME en Alemania, Congreso Iberoamericano de Matemáticas en España, Congreso de la Real Sociedad Matemática Española, Congreso de Matemáticas Educativa en Honduras. Siempre ha sido nuestro expositor en el Congreso COME. Autor de artículos de investigación en revistas indexadas de educación matemática, RELIME, Bolema, CEIEM, Revista Portuguesa de Matemáticas, Paradigma y conferencia. Muchas gracias. Agradecemos que las preguntas pues
las vayan haciendo en el chat y al final, y si así lo estima conveniente nuestro conferencista, pues la vamos a dar respuesta, y si no, en el proceso. Dejo el micrófono a nuestro invitado especial, el doctor Luis Armando Ramos. Muchas gracias, compañera, por la presentación y sobre todo por la oportunidad de compartir un trabajo académico aquí con colegas, con estudiantes, con profesores de diferentes partes de Honduras, y entiendo que hay fuera del país también personas que nos están siguiendo. Para mí la verdad es un gusto compartir esta experiencia de investigación, porque sin duda alguna tiene elementos que nos van a llamar la atención desde la educación matemática. Si bien es cierto, hablar de errores, hablar de dificultades, tiene diferentes maneras de abordarse y diferentes formas de enfrentar o lograr un objetivo de identificar estos errores. Es así como inicio un proceso de investigación en el cual este trabajo es compartido, o más bien liderado en algún momento, por un entrañable amigo, un colega, uno de los, y me atrevo a decir, de las 5 personas que más sabe de evaluación en Honduras. Me refiero al compañero profesor Marvin Iván Guifarro, quien con su expertise también en manejo de bases de datos y en psicometría, pues logramos afinar, encontrar ciertos resultados que han sido o que son de interés. Hablar de errores, como les decía, no es nuevo en educación matemática. Es decir, identificar errores. En Estados Unidos, en la mitad del siglo pasado, hubo una investigación orientada a detectar errores matemáticos frecuentes en estudiantes a partir de pruebas, y veían la frecuencia de equivocaciones que se tenían y se publicaban los resultados. Sin duda alguna, todos los que nos están siguiendo ahora mismo en esta conferencia, en sus prácticas docentes como profesores de matemáticas, se han dado cuenta qué errores cometen los estudiantes con ciertos temas. Y los profesores creo que de manera empírica ya lo tenemos identificados. Pero este trabajo está orientado a estudiantes de alto desempeño, que ya lo acotaremos y ya veremos a qué nos referimos cuando nos referimos a estudiantes de alto desempeño. Es decir, lo vamos a definir a qué nos referimos con eso de estudiantes de alto desempeño. En este trabajo, en esta exposición, hablaré de evaluación de fin de grado, hablaré de un proceso interesante en evaluación que es el pilotaje de ítems, hablaré sin duda alguna de los ítems de selección única, de la validez de un ítem, y el fundamento teórico que le ha dado sentido al trabajo es la teoría clásica de los test, y apoyados en un marco teórico construido a partir de investigaciones sobre dificultades y sobre errores. En primer lugar, debo manifestar el tema de evaluación fin de grado. Nosotros como país estuvimos por muchos años, 2007 al 2018 más o menos, con pruebas nacionales orientadas a valorar el logro de estándares educativos de matemáticas, pruebas de 1º a 9º grado. Esas pruebas de 1º a 9º grado pues nos daban resultados sobre el logro de estándares educativos. Diré que eran pruebas de conocimiento que se aplicaban al final del año escolar, y los estudiantes pues tenían que contestar una serie de ítems de los diferentes temas abordados en matemática durante el año escolar. Hubo años como el 2014 que las pruebas tuvo un carácter censal, es decir, todos los estudiantes de 1º a 9º grado tomaron la prueba, y esa prueba permitía elaborar informes de rendimiento académico. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de estudiantes involucrados en los procesos de evaluación, con múltiples situaciones. Se trató de estandarizar la prueba,
Era un cuadernito de pruebas aplicada de manera supervisada, estandarizada, y eso permitía en algún momento que nuestros estudiantes pues contestaran las pruebas con la mayor honestidad posible. Siempre los sistemas de análisis de datos descartaban muchos por múltiples razones, pero se tenía una radiografía de lo que era el rendimiento académico a nivel de desempeño académico de los estudiantes en función de lo que se evaluaba año con año. Entonces yo creo que muchos saben de lo que estamos hablando y de qué partimos para este trabajo de investigación. El análisis de datos que originan los informes de rendimiento académico pues son múltiples. Hablamos de años en que se evaluaban más de 120,000 estudiantes, años que se tenían bases de datos enormes de estudiantes de primero a noveno grado que naturalmente nos permitían hacer muchos análisis, no solamente el logro de estándares, sino poder entrar a detalles de interés, que podrían resultar interesantes para los procesos educativos. Yo comparto los criterios que expresan muchos investigadores cuando afirman que de los errores podemos partir de teorías didácticas para poder reorientar el aprendizaje, para poder reorientar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde, a mi criterio, está la importancia de conocerlos, de conocer estos errores. Pilotear ítems es parte del proceso en psicometría en la construcción de pruebas que sean válidas. Se prueba el funcionamiento de nuevos ítems o de nuevas preguntas. ¿Cuál es el comportamiento de cierta pregunta en los estudiantes de determinado grado? Y en función de sus valores, sus indicadores estadísticos, se pueden tomar criterios y decir, esta pregunta está totalmente correcta para incorporarla en una prueba operativa. De esa manera, nosotros que conocemos test estandarizados, me puedo referir, por ejemplo, a las pruebas de admisión en las universidades, ya tienen ítems probados y que si están ahí es porque han pasado por un proceso de pilotaje. Preguntas que tienen una razón de estar en la prueba. De manera que en nuestro país pues se hacía ese proceso de probar nuevos ítems. Y un ítem que no tiene buenos indicadores, pues sencillamente no es considerado como un ítem que debe de aparecer en una prueba operativa para medir lo que en ese momento se hacía rendimiento académico. Bien, las pruebas o el pilotaje de ítems se hacía de todos los bloques de la matemática, números y operaciones, geometría, medida, álgebra, probabilidad y estadística, y preguntas iban metidas en la prueba. Si una prueba tenía 30 ítems, pues 5 de ellos eran para probar cómo funcionan. Y esa prueba nos permitía, ese formato nos permitía probar una gran cantidad de preguntas a nivel nacional. A nivel nacional, ojo, porque estoy hablando de estudiantes de los 18 departamentos del país que contestan una prueba en función de sus conocimientos, de sus habilidades y de lo que han desarrollado a lo largo de un año escolar. De primero a noveno grado y analizaron indicadores estadísticos. Hay muchos indicadores que se señalan, que se estudian, pero me voy a referir en esta oportunidad de dos: la dificultad y la correlación que tiene el ítem. Es claro que la medición en educación es un proceso complejo. Recuerden ustedes, y eso le digo a mis estudiantes en evaluación, y lo sabemos los que somos docentes, que elaborar una prueba, ese procedimiento de elaborar una prueba, es elaborar un instrumento de medida y que es complicado elaborarlo. De hecho, les hago la comparación en los casos cuando, si nosotros queremos medir temperatura, pues afortunadamente tenemos un termómetro y podemos decir con precisión, porque el termómetro está calibrado,
¿Cuál es la temperatura corporal de una persona, o la temperatura ambiente, o la temperatura de un espacio determinado? Si queremos medir longitud, pues tenemos una cinta métrica, un metro, una regla, y el instrumento, diría, está calibrado. De igual manera, las balanzas cuando queremos medir masa. Pero si nuestro objetivo es medir conocimiento, pues hay que elaborar el instrumento y hay que calibrarlo. Y en esa medida, la prueba, considerado como un procedimiento estandarizado, que provee un estímulo a los estudiantes. Y estos estudiantes se les provoca en ellos cierta actividad mental o motora para contestarlo. De hecho, en los procesos de evaluación siempre se elimina una gran cantidad de ítems, de pruebas que se nota que no han seguido un proceso adecuado y que los estudiantes no han contestado de una manera responsable, diría, sino como una actividad por salir del paso. Y eso en los procesos de análisis de resultados se identifican y se eliminan de los análisis. De igual manera, estas pruebas estandarizadas, obviamente se registran las respuestas de los examinados, examinando en este caso de los estudiantes, y se evalúan las respuestas al asignarles valores numéricos. Bien, los ítems, que es el elemento central que constituyen, como decimos, una buena herramienta para medir el conocimiento de los estudiantes, en criterio de este autor, Brame, dice que presentan varias ventajas en relación con otros tipos de ítems. Algunas de estas ventajas son la confiabilidad y la validez. Desde luego que la gran ventaja para pruebas de gran escala es la facilidad de revisar. Es la facilidad, porque estas son preguntas dicotómicas, o es un 0 o es un 1, o está buena o está mala. Y utilizado para pruebas de gran escala, pues representan muchas ventajas en relación con otro tipo de ítems. Estos ítems de selección única son ítems de 4 opciones, una respuesta correcta y 3 distractores. Desde luego que desde la teoría de la evaluación, elaborar ítems o preguntas de selección única o de múltiples opciones tiene técnicas y tiene elementos que hay que seguir para que la pregunta o el estímulo esté bien organizado, esté bien orientado y tenga sentido, pues, a nivel de validez también, lo que es la construcción de la prueba. La prueba es un enunciado que siempre tiene una pregunta. Siempre tiene una pregunta. En ese enunciado, la pregunta debe estar en el enunciado, porque recuerden ustedes que nos hemos encontrado en pruebas con ítems donde pareciera que el ítem es como un tipo completación. Y me referiré, por ejemplo, un número primo es 2 puntos y aparecen 4 opciones. Si bien es cierto, el estímulo está, pero desde la psicometría y la experiencia de las compañías que se dedican a evaluar pruebas en muchísimas partes del mundo, ya saben que la pregunta funciona si el enunciado tiene una pregunta. ¿Cuál número es compuesto? ¿Qué número es primo? Y se le plantean las opciones, por ejemplo, en preguntas de puro conocimiento. Desde luego que hablar de un ítem tenemos que hablar de esta característica particular, que es la validez. Y un ítem, como una prueba también, es válida si mide lo que dice que mide. Nos hemos encontrado ítems, por ejemplo, que lo que quieren medir es si un alumno sabe que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados.
Y en los ángulos, la pregunta que los profesores muchas veces, en algunas veces proponen, son variables. Y lo que implica la solución es una ecuación. Y normalmente la ecuación no está midiendo, la respuesta correcta pasa por si el alumno sabe o no sabe ecuaciones y no por si sabe que la suma de los ángulos internos suma 180, por ejemplo. Y la confiabilidad, que estos ítems son válidos cuando también son confiables, como dijimos anteriormente, que mide lo que dice que realmente mide. Desde la teoría clásica, hay teorías para analizar los ítems. Una vez que los ítems fueron aplicados, los psicómetras utilizan dos modelos. Una es la teoría clásica de los tests y la otra es la teoría de respuesta al ítem, que tiene un fundamento matemático muy amplio, muy bien estructurado, y que es lo que se ha utilizado en las pruebas, estas pruebas de rendimiento académico aquí en Honduras. Pero el primer análisis que se hace es la teoría clásica de los tests, donde se miden dos variables. Una es la dificultad de la pregunta o del ítem, y la otra es la correlación del ítem. En psicometría, la dificultad del ítem se identifica por el valor P y la correlación del ítem por el valor R, que está asociado a la correlación de Spearman. Aunque como veremos adelante es una correlación llamada punto biserial. En la dificultad como indicador estadístico de un ítem, pues sencillamente es el porcentaje de estudiantes que contestaron correctamente la pregunta. Y entonces, como es un porcentaje, sabremos que un porcentaje convertido a números decimales es un número que está entre 0 y 1, como se establece aquí. Y en psicometría se acepta que una pregunta cuyo valor de dificultad es mayor del 90% es demasiado fácil. Y si es menor del 30%, es difícil, pero más acotado al punto 1, es decir, menor del 10%, ahí sí es demasiado difícil. De igual manera, una pregunta donde tiene un valor P de 1 o un valor P, 1 es que todos la contestaron, o un valor P de 0, donde nadie la contestó, es una pregunta que debe revisarse y que no nos sirve para ensamblar una prueba operativa. Bien, ¿cómo aprovechar desde la matemática, desde la enseñanza de las matemáticas, cómo aprovechar todo esto? Bueno, dado que se aplican pruebas para valorar rendimiento académico en matemáticas y hay conceptos matemáticos metidos, entonces la pregunta es, ¿y cómo aprovechar estos recursos para poder identificar errores? Que es el gran trabajo que sistematizó en su momento, como dije en un principio, el compañero colega Marvin Guifarro en su tesis de maestría, y que luego nos permitió apoyarnos de esa teoría que genera el compañero Marvin y poder ir un poco más allá. Y ese más allá significa aprovechar esa experiencia de investigación para documentar y para ofrecer a la comunidad de profesores del país y estudiantes en qué errores o qué dificultades cometen nuestros estudiantes. Bien, la correlación, pues, es un valor que está entre negativo 1 y 1. Y hay ciertos indicadores que lo mencionan ciertos autores, como Aiken. Dice que si es de 0.5 a 1, la correlación es muy alta, aceptable. Si está entre el 30% y el 49%, es alta, aceptable. Si la correlación el valor de R está entre 0.2 y 0.29, esto no se acepta normalmente, pero implica revisar. Algo no está bien.
Hay que revisar la pregunta. Pero si es menor del 20% entre el punto 10 y punto 19, esto nos indica que es posiblemente inaceptable. Algo está mal ahí en esa pregunta. Y menos del 10%, de 0 al punto 9, ya ahí es totalmente inaceptable. Generalmente implica eliminar el ítem del instrumento, no utilizarlo en el instrumento. Para contexto, estos valores se analizan ítem por ítem después de haber sido piloteados, después de haber valorado cómo funciona este ítem en una prueba. Entonces, si la correlación es negativa, por alguna razón, estudiante de alto desempeño total en la prueba, estoy hablando de un alumno que tiene buena nota en todo el total de la prueba, responden equivocadamente. Vean que aquí está el elemento que nos puede ayudar a identificar esas preguntas en las cuales nuestros estudiantes de alto desempeño cometen errores o tienen dificultades. Bien, el valor de R da la pauta de posibles errores, como he dicho. Si R es negativo, significa que estudiantes de alto desempeño en el total de la prueba han seleccionado una respuesta errónea en ese ítem. Quisiera que se queden con este detalle. Si R es negativo, significa que estudiantes con alto desempeño en el total de la prueba han seleccionado una respuesta errónea en ese ítem. De igual manera, y esto también es clave, el segundo lugar es valorar el coeficiente de correlación de cada distractor. Quiero que me sigan aquí. Recordemos que una prueba, un ítem de selección única, tiene una respuesta correcta y 3 distractores. Entonces, si el coeficiente de correlación de cada distractor con el total de la prueba, en este caso, cuando R es mayor que 0.15, significa que estudiantes con alta calificación en la prueba seleccionan una respuesta incorrecta. Es decir, seleccionan ese ítem, seleccionan esa pregunta que tiene un valor de correlación, el ítem con el total de la prueba superior a 0.15. Con estos dos elementos teóricos que han sido documentados por Aiken en el 2003, pues bueno, utilicemos esa teoría, apliquémosla a la enorme base de datos que se tiene. Imagínense que después de haber evaluado más de 100,000 estudiantes del país y haber piloteado ítems, pues veamos qué ocurre con los ítems. Se analizan todos. Pero obviamente, si un ítem piloteado tiene estos elementos que están planteados aquí, ese ítem no nos sirve. No tiene los elementos psicométricos adecuados para ser incorporado en una prueba oficial o una prueba operativa. Ok. Por ejemplo, vean qué tantos elementos. Esta es una pregunta de 4º grado. ¿Cuál es el resultado de 973 más 968? Los análisis psicométricos que se hacen desde un equipo técnico que ve ítem por ítem, nos lleva a esto. Esto dice que la respuesta correcta es la letra A, que es esto. Corresponde al bloque números de operaciones. Este ítem lo contestaron 7,266 estudiantes. Corresponde al componente adición. Al estándar realizan adiciones de números cardinales. Lo contestó correctamente el 74% de los estudiantes y por tanto el valor P es ese 74%. La correlación de esta respuesta correcta es de 0.39, que está aquí, es el valor R prácticamente. Eso me indica que el ítem está bueno. Esto me indica que el ítem es una buena pregunta
para ser incorporada en una prueba oficial. La opción B fue contestado por el 9%, la opción C 9%, la opción D 7%. 0 alumnos contestaron varias respuestas, es decir, que alguien haya seleccionado la A y la B o la B y la C, ninguno. Un alumno nada más dejó de contestarla, y todos los distractores, como pueden ver, tienen correlación negativa. Y la respuesta correcta tiene correlación positiva, de manera que este es un ítem muy bueno para incorporarlo en una prueba, en una prueba operativa. De hecho, fue utilizado y después, como se dice en el argot de la evaluación, este ítem fue jubilado o se retiró del banco de ítems. Bien, entonces, el tema de evaluaciones es muy diverso, tiene muchos elementos matemáticos interesantes. Y en el caso de nuestra investigación, si consideramos una distribución normal que se puede asegurar por el teorema fundamental o el teorema del límite central, como se puede especificar en matemáticas, yo puedo hablar de un 27% que están en la cola inferior, de un 27% en la cola superior y un 46% central. Alto desempeño, nos referimos a estos estudiantes que caen en la cola superior derecha. 27%. Esto, desde luego, es parte del modelo teórico que presenta Aiken en el 2003 y que también el compañero Marvin Guifarro en su trabajo de investigación lo consideró, y el tema será cómo aprovechar estos elementos para hacer esta publicación o este trabajo apoyado en la matemática. Se pueden identificar muchos errores o muchos ítems que son, que se nota que hay error, que están estadísticamente probados de que han generado errores. Bien, pero en la bibliografía de la en educación matemática no es tan sencillo hablar de errores. Se habla de dificultades y estas dificultades implican errores. Por ejemplo, Brousseau dice, le llama obstáculo epistemológico, como un conocimiento que ha sido en general satisfactorio durante un tiempo para la resolución de ciertos problemas y que por esta razón se fija en la mente del estudiante, pero que posteriormente resulta inadecuado cuando el alumno se enfrenta a nuevos problemas. Vean qué interesante lo que plantea Brousseau, que además dice los orígenes de esos obstáculos, dice, los vinculados con la metodología. Nosotros podemos como profesores utilizar una metodología inadecuada que haga que nuestros estudiantes tengan un conocimiento equivocado y entonces genera un error. O puede ser que el origen sea didáctico y también puede ser relacionadas con la dificultad intrínseca del concepto, y ahí es de origen epistemológico. Muchos elementos de las causas de los errores. De hecho, el trabajo que el compañero Marvin hizo, él analiza, él busca entender o explicar el porqué de los errores, de dónde, cuáles son el origen probable de un error que se evidencia en una prueba de evaluación. Bien, Luis Rico es otro investigador que ha hablado sobre el tema y lo señala tal cual, los errores. Él dice que son datos objetivos que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y forman parte de las producciones de los alumnos durante su aprendizaje. Para él es muy natural que se tengan errores. Y luego dice que señalar los errores puede contribuir positivamente en el proceso de aprendizaje, y es ahí donde este trabajo tiene sentido. A mí como profesor
en ejercicio o en formación que me diga, hey, ojo, cuando enseñe esto, adelántese que sus estudiantes van a cometer este tipo de errores. Y no cualquier estudiante. Estamos hablando de los estudiantes que les va bien en las pruebas de matemáticas. Dice Luis Rico que los errores no aparecen por azar, que todo proceso de instrucción es potencialmente generador de errores. Bueno, y de igual manera hay otros trabajos como el de Radatz en 1995 o de 1979, que él establece 5 elementos, 5 categorías de errores y los sistematiza adecuadamente, que es parte también del marco teórico que se ha utilizado para este trabajo. Pero en ese sentido, si yo tengo este ítem y voy a empezar yo a los resultados encontrados en el trabajo a partir de ese modelo teórico. ¿Cuál es el resultado de valor absoluto de -3 más valor absoluto de 1? Este ítem fue piloteado en el país y obviamente se obtuvieron muchísimas respuestas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que contestaron los alumnos que les fue bien en la prueba? Es decir, los alumnos de alto desempeño en la prueba. ¿A dónde están enfocándose sus errores, sus respuestas? Y entonces les comparto, no sé si están viendo una encuestita ahí. Si me confirma Julio, por favor, si se ven. Y me dice, ¿qué creen que los alumnos de alto desempeño están seleccionando? Obviamente, la respuesta correcta es la D. Eso estamos claros. He dicho que hemos identificado errores. Y entonces la pregunta es, ¿qué opción seleccionan esos alumnos que tienen alto desempeño? Bueno, pueden ustedes votar desde su teléfono o desde su computadora, desde donde están siguiendo la conferencia. Ya han votado más de 50 personas. Bien, me voy a quedar con la participación de, bueno, están o siguen votando aquí. He dicho, ¿qué creen que selecciona? ¿Cuál opción seleccionan los estudiantes de alto desempeño? Y he dicho que los estudiantes cometen errores. Bien, vamos a mostrarles los resultados a ustedes, que yo espero que los están viendo, que los estén viendo. ¿Me confirman si se ve los resultados de la votación? Julio. Sí, mencionan en el chat que sí lo están viendo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ahí pueden ver que he dicho que la respuesta correcta es la D. Sabemos que el valor absoluto de -3 es 3 y el de 1 es 1 y al sumar da 4. La respuesta correcta es D. Entonces, ¿qué están seleccionando? ¿O cuál es el patrón de respuesta de nuestros estudiantes aquí? Y aquí voy a hacer mención a este análisis gráfico, porque es parte del análisis que se hace en el proceso de identificar los ítems en que los alumnos cometen errores. Hemos dicho que hemos separado los estudiantes en 3 porciones. El 27% inferior, el 27% superior y el 46% que queda aquí en medio. Si ustedes ven estas gráficas, este es el comportamiento de las respuestas. Y esta gráfica continua que va creciendo es la opción B. Estudiantes
de alto desempeño están seleccionando la opción B. Y en trabajos parecidos que han hecho con pequeños grupos en Nueva Zelanda, en España, se demuestra o se interpreta que los alumnos, cuando se les enseña el concepto de valor absoluto, olvidan la nomenclatura, las barras, y tienden solamente a sumar, olvidan que existen las barras y suman negativo 3 más 1, negativo 2. Pero vean que el comportamiento gráfico, porque a la par del análisis se generan las gráficas, vemos cómo un alumno, a medida va aumentando el desempeño, también va aumentando la tendencia de seleccionar la opción B. ¿Qué sucede con la opción que es superior? Que es la opción A, que es incorrecta. Vean que esta opción es interesante también. Que a medida va aumentando el desempeño de los estudiantes en el total de la prueba, luego genera un descenso increíble, pero también el porcentaje es grande de estudiantes, más del 40%, si lo ven aquí, más del 40% de los estudiantes están seleccionando también la letra B como respuesta correcta. Es error. Gráficamente lo estamos viendo. ¿Y qué con la respuesta correcta, que es la punteada, la D? Vean ustedes este comportamiento aquí inferior, que en los estudiantes de alto desempeño es de las menos seleccionadas, junto con la opción C, que de manera adecuada no está siendo seleccionada por estudiantes de alto desempeño, es menor el porcentaje. Bien, este tipo de análisis gráfico de cada uno de los ítems ya nos permite también identificar cómo es el proceso, y en ese sentido hacemos el análisis de porcentaje. Vean que la respuesta correcta, que es la opción D, la contestó el 16%, pero tiene correlación negativa. Y ese, como dijimos en nuestro marco teórico, ese es el mayor indicador de que un alumno de alto desempeño algo pasó. ¿Y qué están seleccionando? La B, como lo dijeron también en la encuesta, y eso es el 22% de correlación, el punto 22 de correlación, el 30% de estudiantes. Y este valor es error, un distractor que tiene correlación positiva, superior a 0.15. Eso es generador de error. Y de igual manera se documentan otros. Era un problema de signo. ¿Qué nos pasa entonces cuando nosotros penalizamos a un estudiante por un signo? Pues yo creo que es como que lo penalicemos también porque no escribe bien en temas de ortografía, etc. Y me he quedado con esta viñeta que me encontré ahí por la red. Dice, pero profesor, solo es un signo el problema. Vean otro, no voy a documentarlos todos, solo algunos, y luego daré la referencia porque esto está escrito en un artículo de investigación que fue publicado este año. Por ejemplo, en octavo grado se le pregunta, ¿cuál es el resultado de 7 raíz de 3 menos 5 raíces de 3 menos 2 raíces de 3? Pues sabemos que si a 7 le quito 5 y luego le quito 2, pues me queda 0. Esa es la respuesta correcta. Que el análisis gráfico de entrada, ¿qué nos genera? Que la opción A, que es esta, pues los estudiantes la están seleccionando mal. Los estudiantes de alto desempeño, bajo porcentaje. ¿Y a qué le están apuntando? ¿A qué le están apuntando? A la opción C. ¿Y qué es la opción C? Para los estudiantes, 0 raíz de 3. Ese, como no está el 0 ahí, y ese error también está documentado en los trabajos que han presentado investigadores en Estados Unidos, investigadores en España y en otras regiones, que dicen que
los estudiantes al trabajar con radicales o con polinomios olvidan que la ausencia de un coeficiente es sinónimo de cero y por eso está, perdón, la ausencia no creen que es, no lo asocian con el 1, lo asocian directamente con otro valor. Vean que estos análisis gráficos, pues genialmente nos permiten identificar cuáles son esos errores que se cometen. ¿Qué pasa con la opción correcta? Que es la opción A, como lo decía, pues tiene un comportamiento bastante bajo, aunque aumenta un poquito a nivel de desempeño, pero se queda muy bajo, prevaleciendo la opción errónea, que es la opción C. Estos valores, cuando analizamos la tabla de correlaciones de los indicadores, nos quedamos con que la opción correcta, que es la A, tiene correlación negativa. Ya ahí hay una alerta. Pero ¿qué pasa con la opción C? Tiene, además de tener un 32% de estudiantes que la contestan correctamente, estamos hablando que la contestan como correcta, que tiene una correlación positiva interesante. Cuando digo interesante me refiero a superior del 15 del punto 15, que es el punto corte que señala los investigadores y los expertos en psicometría. ¿Qué otros errores hemos identificado o qué otras dificultades se han identificado? El cuadrado de un binomio. Es que qué bonito se ve y nosotros los profesores de matemáticas sabemos que la tendencia es seleccionar la letra A. Y esos análisis, cuando lo hacemos a nivel de indicadores de correlación y de dificultad, nos encontramos, y como podemos desarrollarlo, aquí la opción correcta es la B, pero noten ustedes que la B tiene correlación negativa. Y la A, el 51%, la mayoría, están contestando una pregunta, están seleccionando un distractor con una correlación positiva. Esto, como hemos dicho, de acuerdo al modelo, es sinónimo de error. Entonces me va a decir alguien, pero eso ya lo sabía. Sí, estoy de acuerdo, yo también lo sabía, pero está corroborado. En matemáticas, nosotros los que llevamos ya muchos años enseñando matemáticas, sabemos que por más que les digamos a nuestros estudiantes, estas situaciones van a ocurrir, pero hay que adelantarnos a ello. Y es ahí donde las estrategias didácticas que podemos implementar como profesores nos pueden ayudar a evitar ese tipo de errores. Es como cuando se dice, hay que avisar a los soldados de la guerra para que no fallezcan. Bien, viñetas sobre eso, hay muchas. A más A, 2A, A por A cuadrado. A más B al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Siglo pasado, profesor con un garrote ha golpeado a los estudiantes que, bueno, eso no se puede hacer ya. Otro elemento identificado, yo lo propongo aquí a colegas que están en la sala, que llevan años enseñando matemática, o jóvenes que están en formación y que saben de los errores que se han cometido, es que se mira hasta bonito, se ve, como decimos, rácata, eliminar aquí. Y decir, bueno, aquí queda un 1 sobre x cuadrado, ¿y qué es la A debe ser la respuesta correcta? Pero obviamente la respuesta correcta, como sabemos nosotros aquí, es que la opción B, ¿no? Es la opción B. ¿Y qué pasa? Que esa opción B tiene correlación negativa. ¿Y qué están contestando los alumnos? Pues la A. Los de alto desempeño. No estoy hablando de los alumnos en general, estoy hablando de los alumnos que tienen buen desempeño en la prueba. Bien, otro elemento muy parecido. Aquí es que la tendencia de eliminar esto se ve como hasta bonito, se ve más fácil, ¿verdad? Pero nuestros alumnos, la respuesta correcta que entendemos es la letra C, tiene correlación negativa
y además la opción A tiene un distractor que es interesante, tiene correlación positiva. De manera que todas estas preguntas que estoy pasando aquí, por mucho esfuerzo de los colegas en redactar buenas preguntas, eso no pasó. Ítems que se tuvieron que eliminar, que quitar, prácticamente no funcionan. No las podemos utilizar. Interesante con las inecuaciones, por ejemplo. Vean, ¿qué número hace verdadera la inecuación lineal 2x más 1 menor que 5? ¿Qué número hace verdadera? Y entonces si un alumno empieza a probar el 2, el 1, el 4, el 2, si hiciera eso podría caer a la respuesta correcta. Pero, ¿qué sucede con los estudiantes? Van a intentar resolverlo como que si fuera una ecuación, que la instrucción es lo que hacemos. Y entonces el 1 pasa aquí al otro lado y quedaría 2x menor que 4. El 2 pasa a dividir y me quedaría x menores que 2. Entonces, tienden los alumnos a seleccionar esto. La D, como se ve erróneamente aquí, con correlación positiva. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La B, pero vean que la respuesta correcta tiene correlación negativa. Ese juego de poder ir viendo ítem por ítem con sus datos y con sus gráficas nos permitió identificar elementos que, como he dicho, están publicados y que desde la investigación nos permiten prepararnos didácticamente, que nuestros modelos educativos puedan responder a este tipo de errores que son algorítmicos, pero muy comunes en los estudiantes, y buscar estrategias de adelantarnos a que los estudiantes cometan este tipo de errores. Como este otro, que también es de álgebra, se cobraron 8 lempiras en concepto de merienda a X estudiantes y se recaudó más de 72 lempiras. ¿Qué expresión representa la cantidad de estudiantes que pagaron? Y bueno, de igual manera nos encontramos con una opción B con correlación positiva, donde la opción correcta es la D y hay una correlación negativa, indicador de error. Ese tipo de errores y elementos pues nos ha permitido un trabajo que de la comunidad de profesores de educación matemática, quienes vieron este trabajo, pues lo han considerado interesante y se ha aceptado publicarlo con estas conclusiones, en el cual decimos que con este trabajo hemos documentado una serie de conceptos matemáticos en los cuales estudiantes que muestran buen desempeño en la prueba estandarizada nacional tienen dificultades. Estas dificultades, reflejadas en los errores que cometen, deben servir para orientar la práctica de los profesores, la elaboración de recursos educativos de apoyo, me refiero a libros, a guías de estudio y otros, así como la elaboración de preguntas o ítems para futuras evaluaciones. Queda claro también que en séptimo grado las mayores dificultades se presentan en aspectos aritméticos que son fundamentales para el álgebra, desde luego, y que se le da más énfasis en octavo y noveno y los grados superiores. Pues esto supone un compromiso mayor de parte de profesores para desarrollar una instrucción más efectiva para lograr los objetivos planteados. En ese sentido, una de las conclusiones también que está en el trabajo es que se corrobora uno de los errores clásicos en el aprendizaje del álgebra relacionado con el desarrollo del cuadrado del binomio, donde más del 50% de los estudiantes evaluados de octavo grado de alto desempeño afirman que x más y al cuadrado es igual al cuadrado de x más el cuadrado de y, lo que refleja la creencia de un procedimiento incorrecto. Y este procedimiento ya fue documentado también en otros contextos donde el estudiante extrapola la idea o la definición del cuadrado, por ejemplo, de un producto, que ahí sí efectivamente es x cuadrado por y cuadrado. Y dicen, bueno, si se da en la multiplicación, también se da en la suma. Y de ahí que el uso de simuladores y de otras herramientas tecnológicas que ahora están muy en boga, pues nos permitirán o nos permiten adelantarnos y avanzar para que los estudiantes comprendan estas diferencias, que esto pues no es igual.
Algo de la bibliografía, si ven la forma distinta de proponerse aquí la bibliografía es porque no es norma APA, es otra normativa, pero ha sido consultado muchos elementos vinculados con evaluación, con didáctica de las matemáticas y sobre todo con psicometría, que es el fundamento esencial de este trabajo. Así es que muchas gracias por haberme escuchado y seguramente hay preguntas, hay comentarios y para eso pues tienes la palabra, Albita. ¿O no hay preguntas? Vamos a ver si los compañeros tienen preguntas. Gracias, Luis. Muy interesante lo que nos acabas de compartir. Son datos que vienen de la experiencia, ¿verdad? Y que pues nos hacen recapacitar en lo que debemos hacer nosotros en nuestras clases para mejorar esas situaciones, ¿verdad? Esos errores que usualmente en el álgebra, ya sabemos que el álgebra de por sí es abstracta, ¿verdad? Y bueno, hace que sea por sí misma difícil de entender y de captar a nuestros estudiantes. Y bueno, esos errores son muy comunes y creo que como docentes nos hemos percatado de ellos y tratamos de hacer esas aclaraciones, pero al final no sé qué sucede, que los alumnos siempre vuelven a incidir en ese tipo de respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos comentarios y preguntas que voy a ir leyéndote. Disculpas porque estaba teniendo problemas para activar el micrófono. Tengo una pregunta de Saúl Macedo que dice, ¿cuentan con algún porcentaje esperado en el margen de error en las evaluaciones hechas por los estudiantes al momento de la revisión previo al análisis? Sí, bueno, justamente para mí haber pasado por una compañía que hace evaluaciones estandarizadas a nivel internacional fue para mí una universidad más, una cátedra de evaluación muy bien fundamentada desde el punto de vista matemático. Y en psicometría, cuando se ensamblan formas operativas, se analiza una gran cantidad de variables. Se analiza, por ejemplo, los sesgos, si está más orientado a mujeres que a hombres, niños o niñas, como lo queramos entender. De igual manera, uno espera, porque son modelos hasta cierto punto predictivos, espera cómo debe ser el comportamiento de las preguntas. Pero lo que sí es triste para un redactor de ítems es que se esfuerce en una pregunta muy bonita, muy bien elaborada, y que a la hora de pilotearla, por diversas razones, tenga las estadísticas que les mostré en esta presentación. Y es ahí donde hay valores, sí, efectivamente esperados. Muchas gracias. También el mismo Saúl Macedo pregunta, ¿se valora un factor externo como causa alterna por lo que el alumno de alto rendimiento puede estar entre ese valor de negativo 0.1 o mayor o igual a menos 0.2 o por qué a pesar de estar bien revisado el ítem, el estudiante no haya logrado la correcta comprensión de la misma? Bueno, ya las causas, ese es otro trabajo de investigación. Analizar las causas, por qué un alumno que tiene buen desempeño en lo demás de la prueba, ¿por qué se equivoca en eso? Esas son causas de otro tipo de investigación. Bueno, están escritas en el trabajo de tesis de maestría del compañero Marvin Guifarro y ya el modelo utilizado internacionalmente para decidir, bueno, el indicador de que una correlación negativa es sinónimo de error, eso está también documentado para fundamentar este tipo de trabajos.
Rolando Zúñiga también pregunta, esperaríamos que si son estudiantes de alto desempeño optarían por la opción D. Si diéramos lugar al error, deberíamos ser -2 la respuesta. Bueno, me imagino que Refiriéndose al ítem 1, sí. Eso ya lo analizamos, sí. Villanueva. ¿Qué pasa cuando el estudiante contesta al azar porque el ítem no corresponde a temas actuales? Es decir, la temática de la prueba estandarizada no está de acuerdo al programa de texto o al texto. Bueno, normalmente las pruebas estandarizadas están relacionadas directamente con los estándares, con las expectativas de logro, con el currículo de cada grado. Eso es una condición obligatoria, en primer lugar. Pero el análisis de ítems a partir de la teoría de respuesta al ítem controla la variable aleatoriedad y es una variable controlada en el cual ya se analiza la probabilidad de que un estudiante pueda contestar correctamente al azar. Y esos análisis permiten también retirar muchos estudiantes que se corrobora de que hay un patrón aleatorio en sus respuestas y que no es efectivamente un proceso muy bien pensado. Entonces, es una variable controlada y ahí está la grandeza de la teoría de respuesta al ítem. Bien, el profesor Luis Miguel Paz hace un comentario y nos dice: muchas gracias por su conferencia, profesor Luis. Nos llevó desde un recorrido bastante interesante. La revisión de la literatura que hizo es pertinente y pues es inevitable encontrarse con Brousseau, Sí. La campana de Gauss que nos muestra, creo que logra una de las acciones más habituales de la evaluación, segregar. Quiero contarle que este tema me llamó la atención porque normalmente vemos en la literatura especializada estudios que refieren a estudiantes de bajo desempeño o que se encuentran en la media. Y usted se va a ese 27% que en nuestras aulas de clases también cometen errores, y no para estigmatizarlos, sino para trabajar con ellos y así haya un aprendizaje correcto matemáticamente. Finalmente, de la concepción de evaluación vista como un proceso que consiste en emitir juicios de valor, ¿qué sugiere usted desde su experiencia para no reducir la evaluación a medir y segregar? Bueno, gracias por el comentario, muy acertado. Y yo creo que la mayor recomendación como profesor es darle bastante valor a la evaluación formativa. Apostémosle a la evaluación formativa, la cual debe ser coherente con la evaluación sumativa. La evaluación formativa, la que hacemos día a día, la que hacemos en el proceso, en el día a día con los estudiantes, vamos notando sus progresos, vamos notando sus debilidades, vamos retroalimentando, vamos repasando, vamos repitiendo, y esa evaluación es la que tiene muchísimo sentido. No puede ser que un alumno tenga una alta valoración en evaluación formativa y en la evaluación sumativa, por las razones que sean, el estudiante fracasa y nos quedemos con ese último fracaso. De ahí mi recomendación es utilizar la evaluación formativa siempre. Muchas gracias. También el compañero César Alvarado dice: buen día, felicidades por el excelente trabajo. Tengo algunas preguntas. Computacionalmente, ¿qué tan desafiante es analizar una cantidad de ítems muy grande? Bueno, voy a ir leyendo así las preguntas. Esa pregunta, sin duda alguna, me hubiese gustado que la contestara mi compañero, amigo Marvin Guifarro, que seguro está en la sala, y que desde luego para ellos, cuando analizan esa gran cantidad de bases de datos que lo hacen con SPSS, desde ya como programadores con el SPSS, pues es un desafío enorme. Pero también César, como un experto en estadística y también manejador de bases de datos, yo creo que sentirá un reto, un desafío, un gusto por estar manipulando o trabajando con bases de datos.
por lo que se descubre. Yo sé que esa experiencia la han pasado muchísimo, la hemos pasado muchísimo, que hemos tenido que analizar una gran cantidad de datos para ver si nuestros resultados corroboran o no un objetivo, una hipótesis, y ver cómo trabajan. Pero efectivamente lo que César ha apuntado, que tiene que ver con ese nivel hasta de frustración a veces, cuando los estudiantes pueden, o las bases de datos son enormes y que podrían requerir incluso de una máquina de muy buen nivel, de muy buenas especificaciones para esto. Pero sobre todo hay programas como el SPSS que permite hacer análisis bastante buenos. Bueno, y entonces ahí ya se respondió la segunda pregunta que dice, ¿qué programa o programas se utilizaron para el análisis de datos? Ya lo has contestado. Y bueno, sin comentario, refiriéndome al nivel de los ítems, la mayoría que se presentan son de nivel de dificultad donde se limitan como mucho a aplicar ciertos procesos. ¿Es posible evaluar procesos con mayor dificultad a través de pruebas estandarizadas? Qué buena pregunta. Vean que mis trabajos de investigación siempre han estado orientados hacia la exigencia cognitiva que una pregunta tiene en la medición de un rendimiento académico, con el propósito de que un examen no sea muy plano. Cuando digo muy plano es que todas las preguntas sean de un nivel de exigencia cognitiva muy bajo, muy básico, sino que proponer diferentes niveles de demanda cognitiva o procesos. Ese es parte del trabajo que hay que seguir, hay que continuar haciendo. Es otro trabajo de investigación que también lo he documentado en álgebra tercer ciclo, valorar qué tan bien, qué tan coherente es el currículum con las evaluaciones para dar respuesta específicamente a eso que César apunta. Qué tan coherente es el currículum a nivel de demanda cognitiva o de exigencia con las evaluaciones para asegurar que las pruebas se corresponden a lo que se evalúa. Ok. También el profesor Pedro Roberto Gómez Robleda dice, aquí es donde se resalta que la teoría del tema, dado que debe ser aprendido de una manera total por el estudiante, ya que no podría hacer práctica si no sé la teoría fundamental. Eso es un comentario del Robledo. Sí, de acuerdo. Y también hay una pregunta del profesor Rolando Zúñiga y nos dice, ¿hacia dónde se orientan las estrategias sugeridas para reducir estos errores? Bien, ahí está también otro de los propósitos. ¿Y eso que has investigado para qué? ¿Hacia dónde lo orientamos? Creo que es la pregunta clave. Pues efectivamente lo orientamos, en primer lugar, en la formación de profesor. Yo como profesor de evaluación de los aprendizajes en matemáticas, en mi proceso, procuro que los estudiantes tengan claro que los modelos pedagógicos, que los modelos didácticos nos ayuden a contrarrestar este tipo de errores. Porque así como estos que están documentados, hay muchos más. Yo estoy enfocado en álgebra, pero habrá que ver qué pasa con geometría, con números y operaciones, con medidas sobre todo. Entonces, y ahora con la posibilidad de tener simuladores, de tener herramientas tecnológicas, podemos generar estrategias de aprendizaje que permitan erradicar o evitar conceptos inadecuados o que permitan erradicar prácticas inadecuadas en el aprendizaje de las matemáticas. Nuestro trabajo es ese, enseñar conceptos matemáticos y estos deben ser bien aprendidos y no tan algorítmicamente porque lo algorítmico se aprende hoy y se olvida el día después del examen o el mismo día. Tenés apagado tu micro. Completamente de acuerdo, gracias Luis. Por todo lo que acabas de decir, me parece estamos en sintonía. La profesora Nubia Villanueva dice, interesante la investigación, pero ¿qué pasa si las pruebas aplicadas contienen ítems de temáticas desactualizadas? Lo digo por las pruebas formativas mensuales y pruebas de fin de grado de matemáticas. Los textos los han cambiado y las pruebas no coinciden.
Es correcto, es una lástima que no se le haya dado continuidad a un proyecto tan importante en Honduras, un proyecto que inició el 2005 generando estándares educativos nacionales de primero a 12º grado. Esos estándares educativos luego se dosificaron para decirle a un estudiante, a un maestro, qué debe de aprender en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en cada mes del año, en cada grado. Y de cada mes, una prueba formativa. Y esa prueba formativa totalmente alineada con el libro de texto. Pero llega un momento, no sé cuándo, se le ocurrió a la Secretaría de Educación cambiar el currículo, hacer una modificación, y esto que era de 7º se pasa ahora a 8º, y esto de 8º a 9º, se reacomodan los contenidos de 7º, y entonces el proceso de estándares de evaluación se desactualizó completamente. Entonces, el reto es reconstruir o adaptar todo el proceso. De hecho, las pruebas formativas necesitan un refrescamiento, una actualización en función de los resultados de las pruebas de fin de grado. Sí, la evaluación debe servir para algo. Si no vamos a necesitar la evaluación para tomar decisiones, no molestemos a los niños y niñas del país poniéndoles pruebas, muchas veces frustrantes y muchas veces no válidas. ¿Y por qué no válidas? Porque el niño, en la mayoría de los casos, se enfrenta a una prueba de contenidos que jamás estudió por múltiples razones. Y eso es una situación de invalidar un proceso de evaluación que tiene buenas intenciones. Pero bueno, es lo que tenemos. Y agregar a eso que no solamente el hecho de que no estén coherentes las pruebas y los textos, sino que a veces también las temáticas no son abordadas por los docentes en aquellos que no son especialistas porque no manejan los contenidos, ¿verdad? Entonces eso agrava más la situación. Además, como partícipe de todo ese proceso en el cual se han venido modificando esos textos, el Departamento de Matemática trabajó en ello. Lo que pasa es que a veces los proyectos no se completan. Sí, paralelamente o posteriormente al cambio de esos libros estaba en la modificación de esas pruebas estandarizadas. Lastimosamente no se llevaron a cabo, ¿verdad? Pero sí la intención era hacer ese cambio. De la profesora Leila López, dice, gracias doctor Luis, muy interesante investigación. Sé que no se trata solo de una revisión bibliográfica, sino basado en su gran experiencia. ¿Qué se sugiere cuando el alumno de alto rendimiento está seleccionando la respuesta incorrecta, pero con índice de correlación alta? Bueno, el índice de correlación, como dije, de un distractor mayor al 0.15 es indicador, bueno, lo dije yo, lo repetí yo, lo dice Brahme, 2003, es indicador de que estudiante de buen desempeño en la prueba cometió un error, seleccionó mal. Y que sean muchos que hagan eso, y muchos de ese 27% superior, pues eso, ese es el mérito del trabajo de investigación y decir, miren, no es cualquier alumno, es el que le va bien en la prueba. Es ahí donde las investigaciones también deben de servir para orientar, para reorientar algunos procesos y solamente aplicar el modelo y para identificar dónde es que hay una situación que no es adecuada. Gracias. El profesor Nelson Izaguirre dice, en el proceso de validación de las pruebas estandarizadas, ¿qué características tiene una muestra o sujetos seleccionados? Felicidades por tan pertinente trabajo investigativo. Sí, muchas gracias, Nelson. La verdad que cuando se hacían pruebas muestrales o análisis muestrales en el país para reportar rendimiento académico, se tenía muchísimo cuidado con la muestra seleccionada, porque detrás de la evaluación hay muchísimos criterios y hay supervisión y hay sobre todo auditorías técnicas adecuadas. Entonces la selección de la muestra debía de tener representatividad departamental en muchos casos. En otras evaluaciones tenía que ampliar la muestra para que fuera representativa municipal. Y en los casos del 2014, no recuerdo qué otro año,
la muestra ya no fuera una muestra, era un censo. De manera que los informes de rendimiento académico a nivel de participantes por las muestras, altamente válidos. Es decir, no se puede ni siquiera dudar de la validez de las muestras. Tenía una validez espectacular. Noé Vides pregunta, un gusto saludarle, doctor Ramos. Desde su amplia experiencia, ¿a qué se debe que los estudiantes de alto desempeño fallen en los ítems que se cree que son fáciles de resolver? Bueno, ya eso es entrar a las causas. Ya lo dijo Luis Rico, todo proceso de instrucción es generador de errores. Y Radatz lo documenta también. Primero, se pueden hablar de que hay errores debido a la dificultad del lenguaje, es decir, el aprendizaje de conceptos, símbolos, vocabulario matemático. Para muchos alumnos es un problema. Y lo pone como similar cuando alguien aprende una lengua extranjera. También dice, un error se puede deber a dificultades para obtener información espacial. En el caso de matemáticas, a representaciones. Errores debido a un aprendizaje deficiente de situaciones como conceptos previos, errores debido a asociaciones, errores debido a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes, es decir, que pueden generar errores cuando se está generando o se está resolviendo un problema. Y las causas, como lo dije también, es parte de otro trabajo de investigación que está abierto. Habrá que preguntar, ¿y esto por qué? Bueno, ahora pues hay algunos saludos acá y pues interesante ver que tenemos a Wilson Pereira desde Paraguay que nos está acompañando, interesante, así como a Saúl Macedo que es desde Ceiba Atlántida, mucho gusto por estar con nosotros, Pedro Roberto Gómez de El Progreso Lloro, gracias por compartir con nosotros. También el compañero Luis Miguel nos hace un aporte acá para el comentario que él hizo del trabajo que hiciste. Y bueno, dice, el artículo es novedades, pone aquí a disposición un artículo en el chat, novedades educativas, que dice que en este artículo de Cantoral y Reyes Gasparini, en el 2016, se habla sobre la funcionalidad de los algoritmos, ¿verdad? Como para fundamentar algunas situaciones de lo que has abordado. También Kendi dice que agradece, muy interesante y que gracias por compartir. Yaritza, excelente conferencia. También tenemos... Carmen Verde dice, excelente conferencia, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos. Albita, me gustaría que le abran el micrófono al compañero Marvin Guifarro, que ha levantado la mano. Le pediría a Julio que lo identifique, Marvin Guifarro, y le dé participación. Marvin es coautor de este trabajo, que dio origen a esta publicación. Yo solicito a Williams de tecnología, por favor, ubicar al profesor Marvin Guifarro entre los participantes. Sí, pues ya escogió si puede. Ya está. Así que, profesor Marvin, bienvenido, un gusto saludarle y bueno, ya que fue co-investigador en este artículo y en esta presentación de estos resultados de investigación, bienvenidos sus opiniones al respecto. Así que le cedemos también la palabra. Muchas gracias, mi estimada profesora. Recuerdo que me trae de compartir y de escuchar esto. El compañero Luis Ramos, que, bueno, estoy contento de haber escuchado esto y ver esta investigación, el interés de todos y todas los que hemos estado pendientes de esto. Y obviamente que es un tema que se puede hablar por mucho tiempo y a mí personalmente me apasiona, me gusta mucho. Y quise levantar la mano para decir algunas cositas agregados de lo que ya dijo el doctor Luis Ramos, a quien felicito no solo por lo pertinente y lo bonito en que presenta, sino por lo adecuado y lo correcto en cada uno de sus comentarios, ¿no? Así que felicidades también a usted por la moderación del evento. Yo quiero mencionar, por ejemplo, cuando se decía lo de qué programa se utilizó, que muy bien lo decía,
es unos comandos en SPSS que son alimentados por medio de parámetros que vienen incluidos en archivos de Excel y hace la lectura desde ahí y ahí se va generando. En el documento de la tesis hay un anexo donde están los comandos de esa sintaxis en SPSS. En el caso, porque escuché que alguien preguntó y tal vez podría estar interesado en ver cuáles son los comandos específicos para poder hacer el análisis de datos, que la cantidad de preguntas o la cantidad de educandos que han respondido cada ítem, pues tiene poca relevancia porque ya una vez escrito el comando, comienza a leer los datos y la diferencia para una computadora es 1 o 2 segundos entre miles de registros, ¿no? Entonces, se trata más del comando en sí que esté bien escrito que de la cantidad. Entonces, ahí está algunos de esos detalles en el trabajo de la tesis. Otra cuestión que me encantó es la exigencia cognitiva que se puede abordar con ítem de opción múltiple. De hecho, hay pruebas de altísimo desempeño dirigida a públicos de los más altos para becarios en las mejores universidades del mundo, donde incluyen ítem de opción múltiple o de selección única, ¿no? Que viene a ser la misma forma de llamarlo. Y entonces, por medio de todos estos análisis que se han presentado acá, es la forma en que esas pruebas se calibran y se miden la dificultad y el poder de discriminación que tengan entre los grupos de diferentes tipos de habilidades, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se puede ir a los niveles cognitivos más altos con este tipo de ítems. Obviamente, son recomendados otros también, no es que nos vamos a cerrar solo en esto, pero sí se puede llegar con este tipo de ítem y lo que se hace comúnmente es que para niños de preescolar o los primeros grados se usan 3 opciones, niños de educación básica, bachillerato 4, y cuando quiere ir a niveles más altos, entonces aumenta el número de opciones, ¿no? Y puede tener 5, 6, 7 opciones, y eso le ayuda en los análisis por medio de computadora. Ya, porque no quiero decir mucho porque sé que el tiempo es corto, pero gracias por esta presentación y por haber tenido la oportunidad de escuchar. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, Marvin. Sabemos de la calidad que usted tiene, ¿verdad? Así que comparto con Luis que todo lo que ha hecho, sé que lo hizo con mucho empeño y de muy alta calidad. Así que felicidades por estos resultados. Creo que ha sido muchas las gracias que se han dado, la pertinencia que han visto de este tema en el Congreso. Así que muchas gracias, Luis, por traérnoslo y presentarlo a la audiencia que ha disfrutado y ha visto, ¿verdad?, la importancia de hacer este tipo de investigaciones que nos van a servir para hacer o deben servir para la toma de decisiones. Solo tal vez una cosita de 10 segundos que se me olvidó y la tenía anotada aquí que era importante. Ítem por ítem de los que se fue presentando fue analizado por un conjunto de profesores y los comentarios de esos profesores resumidos en un párrafo de 5 o 6 renglones están incluidos en ese trabajo de investigación. Comentarios de profesores de muchos años de experiencia enseñando matemáticas. Ahí están escritos también, en el caso que alguien quiera profundizar y buscar las razones de por qué. Ahora sí, ya no más. Gracias. Muchas gracias, Marvin. Y bueno, ya continuando con lo que es el protocolo de esta conferencia, agradecer a Luis por todas esas respuestas muy acertadas a todas las dudas de nuestros participantes. Y bueno, vamos a proceder como corresponde a pues otorgar un diploma por esa participación que has tenido en nuestro Congreso. Y pues el diploma nos dice Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencia y Tecnología otorgan el presente diploma a Luis Armando Ramos Palacios, no le pusieron el Palacios ahí, por su colaboración al desarrollo de la conferencia Errores Matemáticos Frecuentes en Estudiantes de Alto Desempeño en el segundo Congreso de FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota, realizado del 13 al 15 de octubre de 2021, extendido en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras a los 15 días del mes de octubre de 2021. El magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, el magíster Carlos Aguilar, decano de la facultad, y su servidora Alba Rosa González, vicedecana de la facultad. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes. En nombre de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al profesor Luis por su excelente disertación sobre este tema tan interesante, sobre este resultado de investigación. Y pues les invitamos a todos, o también agradecemos a todos por haber estado todo este tiempo atentos y muy interesados en el tema, y les invitamos a participar en las siguientes actividades, que son los resultados de los concursos, que va a ser a la 1 de la tarde, de concurso de póster, concurso de recursos digitales que han elaborado nuestros estudiantes, del portafolio docente. Así que esperamos que nos puedan acompañar, así como todos los docentes están invitados a la asamblea a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias y pues les deseamos lo mejor en este día.